Entonces, ¿cómo se llama exactamente este lugar? Theo miró alrededor del asiento del pasajero para lanzarme una mirada ligeramente molesta mientras el SUV avanzaba por la carretera vacía de 2 carriles, empujándose ligeramente cuando el camión chocó contra un bache. Amigo, ¿exactamente qué tan borracho estabas anoche? Ya te lo dije, la playa y el parque tienen prácticamente el mismo nombre. Playa Birch Point, en el parque estatal Birch Point Beach. Obvio. Le resoplé a mi amigo, sonreí y le di la vuelta antes de volver a masajear suavemente mis sienes. Durante unos momentos más, el mundo se inclinó ligeramente y luego pareció pasar, permitiéndome dejar escapar un pequeño suspiro de alivio. Soy originario de Nueva Inglaterra y nací en Portsmouth, New Hampshire. Cuando me gradué de la escuela secundaria, decidí que no quería pasar toda mi vida viviendo en la misma zona en la que había nacido. Así que, poniendo mis alas, me propuse encontrar un lugar donde podría crearlo como mío. Con el tiempo, me instalé en todo el país, en el este de Washington, y comencé mi propio negocio de construcción. Gané mucho dinero y también hice muchos amigos nuevos, pero a veces no podía evitar extrañar mi hogar. Regresaba durante las vacaciones para pasarlas con mi madre, pero aparte de eso, nunca volví. Hasta que recibí una llamada telefónica de mi viejo amigo Theo. Amigo, ¿de verdad tienes que tomarte un descanso del trabajo y quedarte conmigo y con Baum durante una semana en la antigua casa de verano de sus padres en Ulsead? En cualquier otra situación, especialmente con los clientes pisándome a mí y a mis empleados, lo habría rechazado, pero la llamada llegó justo después de que mi novia me dijera que se separaba de mí. Entonces, queriendo algo de tiempo para relajarme y alejarme de la vida en general, dejé a mi asistente a cargo y abordé un avión hacia Maine al día siguiente. Y ahora, aquí estaba yo, arrugado en el asiento trasero del Jeep Grand Wagoneer de 1986 que Baum había heredado de sus padres, dirigiéndome a un lugar del que nunca había oído hablar antes. La sensación punzante volvió y dejé escapar un suave gemido antes de poner mi cabeza entre mis manos. Tienes 34 años, Evan. Y acabas de pasar anoche emborrachándote hasta las agallas con un furor como si todavía tuvieras poco más de 20 años. Y, para colmo, estás funcionando con solo 5 horas de sueño. Esa, si la buscas en el diccionario, es la definición de libro de texto de la palabra estúpido. Algo duro golpeó suavemente la parte superior de mi cabeza y alcé la vista para ver a Theo sosteniendo una botella de Powerade. Lo tomé con gratitud, lo destapé y tomé un trago. Pareces como una mierda calentada, ¿lo sabes, verdad? Preguntó, soltándose finalmente con una sonrisa propia. La bebida fría se sintió increíble al bajar por mi garganta, eliminando parte de la deshidratación que sentía y alimentando mi respuesta. Entonces me veo tal como me siento. Aunque, con las bolsas debajo de tus ojos, no necesitarás hacer mucho disfraz de Halloween este año para llevar a tu hermana pequeña a pedir dulces. Baum de repente dejó escapar una fuerte carcajada desde el asiento del conductor, lo que nos provocó a ambos saltar ligeramente. ¡Ay! Amigo, te acaban de quemar algo espectacular, Theo. Apartó la mirada del camino el tiempo suficiente para lanzarle una sonrisa. ¿Necesitarás un poco de aloe vera para eso? Theo puso los ojos en blanco ante el aburrido chiste, pero me tomó lo suficientemente desprevenido como para comenzar a reírme. Estaba a punto de decir algo cuando Baum lo interrumpió. Estaban aquí. Me levanté un poco del asiento de cuero para mirar por el parabrisas. Él estaba en lo correcto. Delante de nosotros había un aparcamiento de tamaño mediano que se extendía formando un rectángulo. Observé con ligero interés que allí solo había 1 o 2 coches más. Como si sintiera mi mirada, Baum volvió a hablar. No viene mucha gente aquí tan temprano en la mañana. ¿Están en la ciudad desayunando o todavía dormidos? Dejé escapar un gruñido en respuesta mientras él se detenía en un espacio vacío y estacionaba. Por unos momentos, los tres simplemente nos sentamos en la camioneta, escuchando el canto de los pájaros, filtrándose a través de las ventanas cerradas mientras el cielo se aclaraba, insinuando que el amanecer estaba a punto de amanecer. Entonces Theo habló. Bueno, vamos a hacerlo, caballero. Y dicho esto, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y saltó, cerrándola de golpe detrás de él. Dejé escapar otro suave gemido cuando el sonido reverberó en mi cabeza, haciendo que mis oídos comenzaran a zumbar como si tuviera un caso grave de tinnitus. Baum me miró con una pequeña expresión de preocupación en su rostro. ¿Seguro que estás bien, Evan? Respiré hondo y parpadeé un par de veces antes de responder. Sí, eso creo. Anoche bebí demasiado.
Siento la cabeza como si acabara de salir del viejo Tilt-A-Whirl en Canobie Lake Park. Dejó escapar una suave risita. Bueno, anoche te excediste un poco, hermano. Su rostro pasó de divertido a preocupado. Te diré una cosa, cuando lleguemos a la playa, puedes dormir un rato en la toalla. ¿Suena copacético? Asentí, sintiéndome agradecido de que, de mis dos amigos, Vaughn fuera quien siempre nos había cuidado. Lo habíamos hecho desde que éramos niños. Se acercó y me dio una palmada en el hombro. Vamos, antes de que Theo se impaciente y se enoje. Juntos, abrimos nuestras respectivas puertas y salimos. La brisa fresca se sintió como un regalo del cielo contra mi frente, e inspiré profundamente, sonriendo ante la brisa del océano que invadió mis fosas nasales. Ah, el olor del océano. Eso me animó un poco y caminé hacia la parte trasera del jeep, donde Vaughn estaba bajando la puerta trasera para recuperar la bolsa de toallas y agua que había arrojado antes. Después de volver a cerrar el portón trasero y dejar que la ventanilla trasera se subiera, sacó la llave y nos indicó que lo siguiéramos. Durante unos minutos caminamos en pacífico silencio. Los únicos sonidos que se escuchan son los pájaros en los árboles que nos rodean y el creciente choque de las olas contra la orilla. Luego los árboles se separaron, permitiéndonos vislumbrar por primera vez el lugar al que nos habían llevado. Theo dejó escapar una risa asombrada. Mierda, nos has estado ocultando. La playa parecía nada menos que algo que encontrarías en el frente de una postal, que enviarías a casa para que la gente se pusiera celosa de tu viaje. Se extendía a ambos lados de nosotros en una especie de forma de luna creciente, el suelo rocoso daba paso a la arena que conducía a la orilla del agua. Vastas franjas de pinos y abetos rodeaban toda la playa, pareciéndose mucho a centinelas custodiando un tesoro, y el olor de las agujas de pino se mezclaba con el rocío del océano. Las gaviotas gritaban desde lo alto y volví la mirada para mirar el mar. El sol apenas comenzaba a salir en el horizonte, y las formas oscuras de lo que supe que eran las islas Muscle Ridge estaban enmarcadas en su brillo. Dejé escapar una risa suave. Amigo, esto es fantástico. ¿Cómo diablos este lugar no es más conocido? Vaughn comenzó a caminar hacia la arena, nosotros dos lo seguimos. Siempre ha logrado pasar desapercibido para la mayoría de los turistas, me dijo por encima del hombro, prefieren ir a las enormes playas de York Woonquit, y eso significa que este lugar sigue siendo un pequeño pedazo de paraíso para los lugareños. Como yo. Dejó caer el bolso en la arena, metió la mano y sacó 2 botellas de agua, que nos entregó mientras otra sonrisa comenzaba a dibujarse en su rostro. Y, durante las próximas 2 horas, tendremos todo el lugar para nosotros solos. Theo dejó escapar un grito ante la noticia, uno que me hizo estremecer levemente cuando resonó en mi cabeza. Pero no pude evitar sonreír. Independientemente de cómo te sientas, este lugar es fantástico. Un repentino estallido de movimiento me hizo girar la cabeza, justo a tiempo para ver a Theo comenzar a correr hacia el agua. El último en llegar es un pavo desplumado. Gritó, quitándose la camisa y arrojándola detrás de él. Vaughn sacudió la cabeza y se giró, dedicándome una sonrisa ligeramente divertida. Dejé escapar un resoplido propio. Todos los peces y cangrejos de la bahía van a pensar que es absolutamente excelente cuando golpee el agua y remueva el fondo, murmuré, provocando que se riera. ¿No estás bromeando, hombre? Tomé otro trago de agua antes de dejar caer la botella sobre la arena. Cruzando los brazos sobre la cabeza, comencé a quitarme la camisa. Amigo, te dije que cuando llegamos aquí podías dormir un rato en una toalla, lo escuché decir. Finalmente me liberé de la camiseta y la arrojé a la arena junto a la botella. Si al menos no me doy un chapuzón junto con ustedes, nunca escucharé el final de él. Señalé con el pulgar a la figura que ahora estaba comenzando a chapotear en el agua poco profunda como si fuera él. Un niño pequeño otra vez. Simplemente le seguiré la corriente nadando unos minutos, luego saldré y me tumbaré en la toalla un rato. Además, nadar en el océano siempre me ayudó a aclarar mi mente. Parecía como si quisiera discutir, siendo de nuevo del tipo hermano mayor, pero en lugar de eso asintió antes de quitarse la camisa también. ¿Entonces correr hacia el agua? Él me preguntó. Asentí. Un segundo después, los dos despegamos. El viento fresco azotaba mis oídos y oí vagamente a Theo animándonos. Pero mi mirada se centró en la costa, poniendo todo el poder que pude reunir en mis piernas mientras corría torpemente por la arena. Mi cabeza empezó a dar vueltas de nuevo y recé en silencio para no desmayarme repentinamente y caer de bruces. Esto es tremendamente estúpido, pero ya no hay vuelta atrás. Y luego llegué a la orilla del agua.
Incluso en pleno verano, el océano Atlántico resultaba absolutamente impresionante por el frío que hacía. «Mierda, hace frío», grité involuntariamente. Pero seguí corriendo hasta que el agua me llegó a las rodillas, donde me lancé hacia adelante. El agua fría se sintió impactante cuando me envolvió por completo, y no pude evitar estremecerme mientras mi cuerpo se deslizaba a través del agua. Mis ojos estaban fuertemente cerrados para evitar que el agua del mar los picara. Mi cabeza salió a la superficie y farfullé cuando escuché un grito de decepción. «Maldita sea, Evan. Incluso con resaca todavía puedes gritarme el trasero». Me aparté el pelo de los ojos y me giré para encontrar a Vaughn de pie en el agua hasta la cintura, sonriéndome. «Supongo que todavía lo tengo», fue todo lo que dije. Theo me dio una palmada en la espalda, felicitándome. Luego se dio vuelta y comenzó a nadar, riéndose mientras se sumergía bajo el agua y salía a la superficie unos momentos después. Sacudí la cabeza cuando mis pies tocaron el fondo y me levanté. Otra oleada de resaca me golpeó con fuerza y cerré los ojos por un momento para centrarme. Fue un poco difícil hacerlo con el agua subiendo y bajando suavemente a mi alrededor al ritmo de los golpes en mi cabeza. «¿Estás bien, hombre?». Abrí los ojos y vi a Vaughn mirándome, incluso más preocupado que antes. Y esta vez no lo culpé. Esto realmente fue una idea estúpida, idiota. Tragué antes de responder. «Creo que sí. Simplemente voy a caminar unos minutos y luego sacaré la toalla y me acostaré un rato». Mi amigo asintió y luego señaló el par de piernas que ahora sobresalían del agua. «Vamos, vigilaré a este idiota para asegurarme de que no se lastime». Asintiendo, me di la vuelta y caminé hacia el lado izquierdo de la playa, asegurándome de mantener el punto en mi visión para no caminar demasiado lejos accidentalmente. Las olas golpeaban suavemente mi cuerpo y, a medida que me alejaba de los gritos y aullidos detrás de mí, comencé a sentirme un poco mejor. Estar en la naturaleza siempre había funcionado como una especie de ungüento curativo natural para mí, y esta no fue la excepción. Miré hacia el agua, mirando el mundo reluciente por el que caminaban mis piernas. Un cangrejo bastante molesto se escabulló de mi camino cuando me acerqué, levantando sus garras como si me desafiara a un duelo. Me reí suavemente. «Hoy no, amigo, no estoy de humor». Unos cuantos peces pequeños se lanzaron justo delante de mí, antes de pasar entre mis piernas y adentrarse en aguas más profundas. El distante choque de las olas en la costa rocosa más allá completó la escena idílica y pacífica, y sentí que los latidos de mi cabeza disminuyeron ligeramente. Fue entonces cuando me invadió el sentimiento. Hasta el día de hoy, no puedo describir completamente qué fue. Todo lo que sé es que en un momento me sentí satisfecho. Al siguiente, fue como si un rayo hubiera subido por mi columna. El escalofrío que me recorrió fue más fuerte y más notable que cualquier otro que hubiera tenido antes en mi vida, y me hizo congelarme en el lugar. Levanté la cabeza de golpe y miré a mi alrededor. Aparte del suave chapoteo de las olas, nada perturbaba el agua a mi alrededor. Lancé una mirada detrás de mí. Vaughn y Theo todavía estaban en el otro extremo de la playa, ahora participando en una especie de competencia de buceo. Ninguno de los dos me estaba prestando atención. ¿Entonces qué diablos fue eso?, me preguntaba. Otro sentimiento se apoderó de mí, esta vez mucho más fácil de distinguir, aunque mucho menos bienvenido. Era la sensación de ser observado. Ser observado. Habiendo tenido que esquivar a más de unas cuantas personas incompletas cada vez que tenía que viajar a Seattle para reunirme con clientes, era una sensación que conocía muy bien. Había aprendido a distinguir la diferencia entre un par de ojos benévolos que me miraban y aquellos con, bueno, digamos, intenciones más maliciosas en mente. Este sentimiento estaba firmemente en la última categoría. Mi mirada de repente se dirigió hacia la línea de árboles. Recordé haber visto los otros dos autos en el estacionamiento, y mi mente comenzó a evocar la imagen de alguien parado justo dentro de la línea de árboles, mirándonos como una escena de una película de terror. Pero nadie se quedó mirándonos. De todos modos, no es que pudiera verlo. Aún así, el sentimiento persistió y casi pareció crecer un poco en intensidad. Sacudí mi cabeza. Contrólate, amigo. Nadie te está mirando. No hay nadie más aquí. Queriendo dejar de pensar en eso, me volví y miré hacia adelante, hacia el agua. La arena y los guijarros de color claro se extendían otros 15 o 20 pies. Luego, el fondo cambió a un color ligeramente más oscuro, luciendo un poco cubierto de lodo y algas, indicando la pendiente que conducía a aguas más profundas. Por un momento, simplemente lo miré fijamente, mi cabeza ligeramente inclinada hacia un lado.
Algo estaba arañando el fondo de mi mente, muy débilmente. Pero no podía entender qué era. ¿Por qué me parece raro? De repente me invadieron las náuseas y el mareo volvió con fuerza. Sentí que la bilis subía a mi garganta y me alejé del lugar, apresurándome a salir del agua. Al salir a la playa, corrí hacia los árboles y escuché a Baum pronunciar vagamente mi nombre. Pero estaba concentrado en una sola cosa. Llegué al primer árbol y me apoyé en él, respirando una vez antes de vomitar en el suelo. Por un minuto, me apoyé contra el árbol y vomité. Los golpes en mi cabeza subieron por su cabeza y luché por respirar contra el ardor del ácido del estómago en mi boca y garganta. El mundo empezó a girar y pensé que me desmayaría donde estaba. Amigo, santo infierno, me volví y vi a Theo y Baum parados a mi lado. Baum me alejó del árbol y suavemente comenzó a guiarme de regreso hacia el bolso de mano. Vamos hombre, necesitas acostarte, dijo. Alcanzando nuestras cosas, le indicó a Theo que extendiera una de las toallas y luego, lentamente, me hizo sentar en ella. Recogió mi camisa de la arena, la sacudió y me la entregó. Ponte esto y trata de relajarte, dijo, antes de mirar a Theo. Él no volverá al agua, hermano. Anoche realmente le costó mucho. Escuché a Theo dejar escapar un suspiro ligeramente decepcionado. Claro, lo que sea. Solía ser capaz de aguantar la bebida mucho mejor que esto, hombre. Eso es porque dejé la vida de fiesta y crecí, a diferencia de ti, pensé, pero mantuve la boca cerrada. Me puse la camisa sobre la cabeza y me tumbé sobre la toalla para poder mirar el agua oscura. Baum volvió a hablar, un poco molesto por el tono de nuestros amigos. Mira, necesita descansar. Puedes volver al agua si quieres, pero manténlo vigilado. ¿A dónde diablos vas?, preguntó Theo. Voy a hacer una caminata rápida por los senderos para refrescarme, especialmente después de esa pequeña broma que hiciste sobre nuestro amigo. Comencé a cerrar los ojos. El sueño estaba llamando mi nombre, y esta vez ella insistió en ello. Escuché a Baum alejarse, murmurando para sí mismo. Theo apareció en el estrecho campo de mi visión. Me miró con una expresión ligeramente culpable en su rostro. Luego se inclinó y me dio unas palmaditas en el hombro. Siéntete mejor, hermano, dijo en voz baja. Gruñí en respuesta mientras él se giraba para correr de regreso al agua. Mientras miraba el océano, la sensación que había tenido mientras caminaba volvió a mí, esta vez embocada por el sueño que me invadía. Por un momento, me di cuenta de que casi sentía como si algo me hubiera dicho que no siguiera adelante. Un nuevo sentimiento asomó su cabeza, uno que no pude ubicar, pero fue ahuyentado con la misma rapidez. Escuché a Theo chapotear, indicando que había vuelto a entrar al agua. Mis ojos se cerraron. Durante un rato, me quedé en una especie de estado medio despierto y medio dormido, escuchando los sonidos de las gaviotas en lo alto y el chapoteo de mi amigo en el agua. El sol naciente se sentía cálido contra mi piel húmeda. De repente se escuchó un chapoteo, más fuerte que los demás, que casi me devolvió al mundo de la vigilia. Luego todo quedó en silencio, en paz. Una pequeña sonrisa cruzó mi rostro. Lo siguiente que supe fue que me estaban sacudiendo para despertarme. Por unos momentos intenté resistirme, ya que estaba en medio de un sueño muy placentero, pero los temblores seguían siendo insistentes y poco a poco fui consciente de una voz que gritaba mi nombre. Evan, despierta hombre, por favor. Dejé escapar un gruñido, indicando que estaba despierto mientras me daba la vuelta sobre mi espalda. La voz volvió a sonar. Vamos amigo, necesitas despertar. Finalmente abrí los ojos y los cerré para protegerme del sol cegador. Estoy despierto, murmuré, sentándome. Mi cabeza todavía me dolía, aunque no tanto como antes. Me pusieron algo en la mano y, después de un momento de sensación, me di cuenta de que eran un par de gafas de sol. Al abrirlos y deslizarlos, finalmente pude abrir los ojos. Baum estaba encima de mí, mirando a su alrededor con un movimiento casi frenético. Cuando me miró, me desperté por completo al ver la expresión que adornaba su rostro. Parecía más que preocupado. Amigo, ¿qué pasa?, yo pregunté. ¿Viste a Theo salir de la playa? ¿O incluso oírle decir algo sobre ir a alguna parte? Su pregunta me hizo ponerme de pie con las piernas ligeramente temblorosas. Miré alrededor. La playa, aparte de nosotros dos, estaba completamente desierta. Nadie jugaba en el agua y nada se movía en el bosque detrás de nosotros. ¿El infierno? No, respondí finalmente, no lo hice. Lo último que recuerdo es que corrió de regreso al agua después de que despegaste. Lo oí chapotear y luego me quedé dormido. Genial, murmuró Baum, luego hizo un gesto hacia abajo. Bueno, no podría haber llegado tan lejos.
Dejó aquí su camisa y sus zapatos. Tenía razón. Las Converse y la camiseta de Theo todavía estaban donde las había dejado. Mi mente comenzó a girar, cada vez más rápido. Miré a mi amigo. ¿Podría haber regresado allí por algo? Una mirada de alivio repentinamente apareció en sus ojos. Vamos, vayamos rápido a mirar, y con eso, abrió el camino de regreso por el sendero, caminando lentamente para que yo pudiera seguirle el ritmo. El mareo no había desaparecido del todo, pero al menos estaba seguro de que no me desmayaría ahora. Estaba seguro de que doblaríamos la esquina y veríamos a nuestro amigo rebuscando en el camión en busca de algo. De todos modos, dejamos nuestros teléfonos en el jeep. Pero cuando doblamos la última curva y el estacionamiento apareció a la vista, esa esperanza desapareció como un pez en la boca de un tiburón. El jeep permaneció en silencio donde lo habíamos estacionado, con las puertas aún cerradas. Mierda. Vaughn siseó mientras se detenía por un momento. De repente se escuchó un crujido desde la dirección de uno de los comienzos del sendero, y miramos hacia arriba, casi esperando verlo. Pero, en cambio, un extraño salió del bosque vestido con ropa de excursionista. Nos miró mientras caminaba hacia su auto, se subía, encendía el motor y se alejaba. Vaughn volvió a maldecir. Vamos, tenemos que volver a la playa e intentar encontrarlo. Estuve de acuerdo y los dos mitad caminamos y mitad corrimos de regreso a la playa. La ligera molestia que había tenido hacia Theo cuando me despertaron ahora había sido reemplazada por una ligera preocupación. El tipo puede ser un completo imbécil a veces y también puede ser un poco egocéntrico, pero es mi amigo. Salimos nuevamente a la luz del sol y miramos alrededor de la playa vacía. Nada había cambiado desde que nos fuimos. Revisemos los bosques alrededor del borde y los senderos junto al mar, luego volvemos aquí, dije, ofreciéndole un plan. Él asintió y luego me miró. ¿Puedes revisar el lado derecho por tu cuenta durante unos minutos? Asentí y él me dio unas palmaditas en el hombro antes de partir hacia el lado izquierdo de la playa. Girando hacia la derecha hice lo mismo. Durante lo que mi reloj resistente al agua me dijo que eran 10 minutos, pero que parecía más una eternidad, caminé entre los árboles y los senderos, gritando el nombre de Theo. Podía oír a Vaughn hacer lo mismo. El débil sonido de su llamada llegó hasta la boca de la bahía. Finalmente, regresé a la playa, la preocupación se intensificó al no encontrar señales de él. Dios, espero que no haya hecho algo monumentalmente tonto y se haya lastimado. Vaughn me recibió junto a las toallas. Sacudí la cabeza mientras él levantaba las manos hacia mí. Dejó escapar un fuerte suspiro cuando me paré a su lado. Yo tampoco lo encontré, dijo simplemente, luego comenzó a frotarse la nuca, un signo característico que estaba empezando a estresarse. Cuéntame otra vez, ¿qué es lo último que recuerdas haber visto de él? Él me preguntó. Respiré hondo y hablé. Como dije, hombre, lo recuerdo inclinándose sobre mí después de que te fuiste. Se inclinó y me dijo que me sintiera mejor. Entonces lo oí correr de regreso al agua. Lo escuché chapotear por un minuto. Luego escuché un fuerte chapoteo y luego, me detuve cuando algo comenzó a conectarse en mi mente. Las piezas del rompecabezas se unieron rápidamente y sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando me di cuenta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho y sentí que la sangre comenzaba a salir de mi rostro mientras una ola de temor me invadía. Oh, mierda, Vaughn había visto mi cara y me agarró del hombro para estudiarme. ¿Qué, Evan? ¿Y qué? Mis ojos se encontraron con los suyos. Escuché un fuerte chapoteo y luego, nada. Silencio. El rostro de mi amigo de repente se puso tan pálido como debió verse el mío cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo, y ambas miradas se dirigieron hacia el agua. Las olas golpeaban suavemente la orilla. No salió ninguna señal de movimiento. Finalmente habló, su voz apenas era más que un susurro. Oh, joder, y entonces los dos comenzamos a correr hacia el agua, gritando el nombre de Theo. Ninguno de nosotros se molestó en quitarse la camisa. Golpeamos el agua con fuerza. Casi tropecé cuando una ola particularmente grande me golpeó en las rodillas, y giré la mirada a mi alrededor, sin ver nada. La imagen mental del cuerpo ahogado de mi amigo, flotando justo sobre el fondo arenoso, apareció en mi mente por un momento, y la aparté mientras otra ola de miedo me invadía. Tienes que mantener la calma, tienes que mantener la calma, tienes que mantener la calma, hombre. Una mano cayó sobre mi hombro y me giré, sacándome de mis pensamientos para ver a Vaughn a mi lado, su rostro ahora con una determinación férrea. Tenemos que dividirnos y buscar. Señaló el lado derecho más alejado de la bahía. Tomás ese lado y sigues llamándome de vez en cuando, lo encuentres o no. Haré lo mismo aquí.
Asentí, obligándome a mantener la mayor calma posible mientras lo veía darse la vuelta, levantando los brazos fuera del agua mientras comenzaba a dirigirse hacia el otro lado. Lo miré por un momento más, luego me giré y comencé a moverme en la dirección opuesta. Mis ojos, ayudados por las gafas de sol que todavía tenía puestas, miraron hacia el agua, mirando rápidamente a izquierda y derecha. Pero no vi nada más que arena y rocas. ¿Encontraste algo? Escuché a Baum gritar detrás de mí. No, nada. Mis ojos parpadearon hacia la sombra más oscura del agua más profunda. La marea podría haberlo arrastrado fácilmente al mar. Después de todo, no tienes idea si hay una corriente de resaca en la bahía. Ese pensamiento me asustó más que nada. Podía imaginar fácilmente el cadáver de Theo flotando en la oscuridad, como el cuerpo en la escena submarina del programa de televisión de terror. Estaba empezando a reprenderme de nuevo cuando sentí que mi pie chocaba con algo. Algo que medio surgió del fondo, levantando una gran nube de limo y arena. Por la sensación contra mi pie, me di cuenta de que no era nada natural. Mi respiración se aceleró un poco y me obligué a agacharme, mi mano desapareció en la nube mientras palpaba a mi alrededor. Mi barbilla tocaba el agua y miré alrededor cuando sentí que mis dedos se cerraban alrededor de ella. La misma extraña sensación que había tenido antes regresó. Todavía no podía decir qué era, pero con cada fibra de mi ser en alerta, lo sentí amplificado y completamente desagradable. Me levanté y saqué del agua lo que había descubierto. Una pequeña ola de confusión me invadió mientras miraba cómo el agua se escurría. ¿Qué demonios? Era un zapato de hombre, uno de esos tipos sin cordones que verías a la gente usar a bordo de yates. Claramente había estado en el fondo durante mucho tiempo. Una capa viscosa de barro y algas se pegaba a la parte superior y el color había comenzado a desvanecerse. Mi mirada miró hacia el agua para ver si su gemelo yacía en el fondo. No había nada más allí. ¿Por qué la persona no recuperó su zapato si lo perdió? Negué con la cabeza de repente. Necesitaba concentrarme. La vida de Theo podría depender de ello. Si aún está vivo. Baum volvió a gritar. Oye, ¿qué encontraste? Me volví para verlo mirándome. Nada de él, solo un zapato viejo, sigue buscando. Él asintió y se volvió. Me giré y le di una última mirada al zapato antes de dejarlo deslizarse bajo las olas. Lo vi hundirse hasta el fondo y luego avancé de nuevo. Solo había avanzado otros 5 metros cuando escuché un fuerte chapoteo proveniente de algún lugar detrás de mí. Entonces nada. Llamé. Oye, ¿lo encontraste? No hubo respuesta. Oye, Baum, ¿encontraste algo? Aún nada. De repente, otro escalofrío recorrió mi columna, me giré y comencé a gritar de nuevo. Amigo, sí, Baum se había ido. Por un momento, mi cerebro hizo un cortocircuito, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué carajo? Susurré. Mi cerebro de repente calculó y me di cuenta de que debía haberse sumergido bajo el agua en busca de algo. Un hoyo pesado se instaló en mi estómago cuando me di cuenta de que podría haber encontrado a nuestro amigo, y me preparé para verlo salir a la superficie cargando el cuerpo de Theo. Pero nadie rompió las suaves olas. Miré mi reloj y vi que había pasado 1 minuto desde que había desaparecido. Baum. Llamé. Mi voz pareció resonar en los árboles y en la propia bahía. Pero nadie me respondió. Llamé de nuevo. Baum. Entonces, de repente sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse de nuevo cuando una nueva ola de miedo me invadió. ¿Lo que le sucedió? Comencé a moverme hacia la izquierda, manteniéndome en línea donde lo había visto por última vez. El oleaje más grande hasta el momento me golpeó mientras caminaba tan rápido como podía. De repente imaginé que había un desnivel pronunciado y que mis 2 amigos se habían caído accidentalmente en él, quedando atrapados en una corriente que los arrastró hacia el mar y hacia el fondo. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho y estaba a punto de hiperventilar. Mierda, 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 mierda. Finalmente, llegué donde juré que había estado y miré a mi alrededor. Estaba parado con el agua hasta el pecho y, incluso con la camiseta puesta, empezaba a temblar. Nada se movió y no vi señales de mi amigo por ninguna parte. Fue entonces cuando algo me llamó la atención, debajo de las olas. Me volví, tratando de distinguir qué era, pero las olas se habían vuelto un poco más feroces, distorsionando todo. Di un paso adelante, entrecerrando los ojos. Permaneció esquivamente desenfocado, aunque me di cuenta de que no pertenecía, luciendo mucho más brillante que la arena circundante. Otro paso adelante. Se volvió un poco más claro, aunque todavía irreconocible. Otra gran ola me golpeó y di un tercer paso hacia adelante.
Fue entonces cuando la misma sensación que había tenido antes me golpeó como un Kenworth. El mismo rayo recorrió mi columna y me quedé paralizado. Me di cuenta de que también había llegado al mismo lugar donde había llegado antes. Por mucho que intentaba obligarme a seguir adelante, era como si alguna parte primitiva de mi cerebro se negara a permitir que mi cuerpo lo hiciera. Finalmente, decidí sumergirme rápidamente bajo el agua para ver qué había visto. Dejé las gafas de sol puestas, respiré hondo y me deslicé bajo las olas. El agua salada me picó los ojos cuando los obligué a abrirlos, las formas distorsionadas, pero mucho más fáciles de ver que desde arriba. Giré para mirar en la dirección que tenía, viéndolo mucho más claro ahora. ¿Qué demonios es eso? Me permití flotar un poco más cerca. El objeto quedó enfocado. Me quedé helado como una estatua. Por un momento, no fui capaz de moverme, mis ojos se fijaron en él, mi cerebro tratando de comprender qué era y al mismo tiempo tratando de negarse. El sentimiento que había sentido nuevamente regresó con venganza, junto con una nueva emoción, el horror. Me levanté disparada, mi cabeza rompiendo el agua mientras lo escupía por mi boca y sentía mi corazón tronar en mi pecho. Mis ojos se abrieron cuando lentamente comencé a retroceder, fijándome en lo que ahora reconocía. Era una pierna humana. Para ser más específicos, era la pierna de Vaughn. El tatuaje que envolvía el tobillo era prueba de ello. Estaba en la parte inferior y, por lo que vi, terminaba en la parte superior del muslo. Mis ojos destellaron alrededor, mirando frenéticamente el agua a mi alrededor. Un miedo como nunca había sentido seguía chocando contra mí en olas cada vez más grandes. Un tiburón. Hay un maldito tiburón aquí y acaba de matar a mis dos amigos. La idea me impulsó a dar otro paso atrás. Mientras lo hacía, se me ocurrió la idea de buscar charcos de sangre. Lo último que quería hacer era entrar accidentalmente en uno. Volví a mirar la pierna, mis ojos siguieron la pantorrilla, la rodilla, la pierna se movió. Me congelé de nuevo. ¿Qué? Por un momento, me quedé mirando, preguntándome si sería un tic involuntario. Entonces, la pierna empezó a agitarse, pataleando con fuerza, casi frenéticamente. No había manera de que pudiera hacer eso a menos que todavía estuviera adherido al cuerpo. Mis ojos volvieron a subir por la pierna hasta el muslo. Y de repente sentí como si me hubieran quitado el aire. La pierna de Vaughn desapareció en el fondo fangoso de la bahía. Mientras miraba, algo empezó a tomar forma. Algo que mis ojos no habían captado antes. Y sentí una nueva ola de horror y pavor que me golpeó cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Una línea en el lodo, que parecía de 3 o 4 pies de ancho. Uno del que me di cuenta, tenía dientes asomando a ambos lados. Dientes afilados, translúcidos, como agujas. Aunque eso no fue lo que me hizo querer gritar. Dos ojos me miraron desde justo encima. Unos que casi se mezclaban perfectamente con el trasero, si no fuera por las pupilas negras que me miraban fríamente. La boca se abrió ligeramente y sentí un poco de succión, casi haciéndome caer. Observé, petrificada, cómo la pierna de Vaughn, que por una fracción de segundo vi todavía estaba unida a él, era succionada hacia adentro, el pie dando una patada final y patética mientras la boca se cerraba sobre ella. Fue un espectáculo que, después de tantos meses, todavía veo en mis pesadillas. Mi cuerpo tembló violentamente y cada fibra de mi ser me gritaba que saliera del agua. Pero quedé literalmente clavado en el lugar, congelado por el terror. Me sentí como el personaje de una película de terror, de esos a los que le gritas que se mueva mientras el asesino avanza hacia ellos y nunca se mueve. Algo a mi derecha llamó mi atención, un pequeño movimiento. Me volví y por un momento no entendí lo que estaba viendo. Y entonces, de repente, corrí hacia la playa y el agua me frenó exasperantemente. Sentí una succión en mis piernas y un fuerte chapoteo emanaba detrás de mí, pero me obligué a luchar contra ello. El agua se volvió poco profunda y tan pronto como llegó a mis rodillas, comencé a correr. De repente, un sonido extraño llegó a mis oídos y, por un momento, mi mente no pudo comprender de qué se trataba. Y entonces me di cuenta. Carcajadas. Mis gritos. Han pasado casi 6 meses desde que salí del agua esa mañana. Tan pronto como estuve libre de las olas, corrí hacia el estacionamiento, deteniéndome solo para tomar las llaves del jeep de Vaughn. Había estado delirando mientras me estrellaba entre los arbustos. Según el excursionista que me encontró tratando desesperadamente de abrir la puerta del conductor, apenas podía hablar, pero cuando balbuceé sobre mis amigos y el agua, llamó a la policía. Cuando vinieron, me calmé lo suficiente como para poder contarles lo que pasó.
Ellos, por supuesto, no me creyeron. Pensaron que había tenido un descanso mental. Buscaron en la playa e incluso trajeron a un buzo para revisar la bahía. Pero no encontraron nada. No hay señales de baugnoteo. Y ningún monstruo enterrado en la arena y el lodo. Solo las depresiones que notó el buceador parecían un poco antinaturales. La policía atribuyó el destino de mis amigos a ahogamiento o ataque de tiburón. Para ser una ciudad tan pequeña, sorprendentemente ni siquiera apareció en el periódico local. Y cuando llegó la novia de Theo cuando la policía la llamó, apenas respondieron a ninguna de sus preguntas. La obligaron a pasar por los procedimientos más básicos antes de que la apresuraran a salir por la puerta. Y como los padres de Vaughn murieron hace 3 años, no había nadie a quien pudieran llamar por él. Solo puedo suponer que las personas a cargo del gobierno en Ulseat no querían que la idea de que 2 personas murieran en su apartada y paradisíaca playa manchara la reputación de la ciudad. Bastardos. Como para mí. Tan pronto como me liberaron, volé directamente de regreso a Washington. He intentado volver a una vida lo más normal posible. Pero ha sido imposible. Cuando necesito informar a mis clientes en Seattle, ahora los llamo por videollamada en lugar de viajar allí yo mismo. Lo intenté una vez. Pero tan pronto como mis ojos divisaron el enorme océano que se extendía frente a él, comencé a temblar tanto que tuve que detenerme. Ya no soporto ni siquiera ver el océano. Demonios, ni siquiera soporto estar cerca de un maldito lago. No sin quedar reducido a un desastre que grita y lloriquea. Sé lo que fue. Cuando era niña, siempre iba al acuario de Boston durante las vacaciones de verano con mi madre. Durante un tiempo quise ser bióloga marina y le rogué que me llevara a ver todas las criaturas que antes adoraba. Y recuerdo mirar fijamente un tanque en particular, ver un pez de aspecto monstruoso enterrarse en la arena, esperando que pasara su presa para poder saltar y agarrarla, antes de tragársela entera. Uno que medía solo 1 metro de largo, 5 veces más pequeño que el horror que vi ese día. Y mirando la placa montada en la pared al lado del cristal, viendo el nombre. Observador de estrellas. Sufro pesadillas cada vez que me quedo dormido. Pesadillas de ver a mi amigo siendo devorado vivo. Desapareciendo en esa boca, tan ancha como una mesa. Pesadillas de ver esos ojos fríos mirándome como si fuera un pavo de Acción de Gracias. Y pesadillas de girar. Volteando para ver al segundo levantándose desde abajo, preparándose para atacar a mí. Las pocas personas a las que intenté contar lo que vi ese día, científicos y biólogos marinos, nunca me creyeron, diciendo que esos peces nunca podrían crecer hasta tales tamaños. Y ahora, finalmente he decidido publicar lo que pasó ese día aquí, en un lugar donde otros cuentan cosas increíbles y horribles que nadie cree. No me importa si aquí nadie me cree. Necesito advertirte. Avisar a tanta gente como pueda. Hay cosas horribles que me rodean por el océano. Cosas que los científicos aún no han visto. Cosas que nadie ha visto todavía. Visto y vivido para contarlo, de todos modos. Aunque no me creas, por favor, al menos ten cuidado cuando vayas a la playa. Esté atento cuando se sumerja en el agua para divertirse con sus amigos o familiares. Porque no solo debes tener miedo de las profundidades del océano.